en la casa de mis padres, en el lugar donde nací, teníamos un árbol de mandarinas. Y recuerdo que me parecía algo maravilloso que en nuestro jardín estuviera al alcance de nuestra mano una fruta tan jugosa y refrescante. Espero que aquí a todos les guste la mandarina. Disfruté esas mandarinas por varios años, pero hubo un año en el que el árbol contrajo una plaga y su fruto se convirtió en algo engañoso. La cáscara mantenía exactamente el mismo color que siempre. Por fuera se seguía viendo jugosa y refrescante. Pero al momento de tomarla con la mano, su peso y su textura se sentían diferentes. La mandarina estaba dura. Y al momento de abrirla se podían apreciar los gajos, pero estaban casi completamente blancos. Ya no tenían jugo alguno y tan solo quedaba la fibra. La alegría por la apariencia se tornaba en decepción al abrirlo. Y esto mismo, hermanos, de las mandarinas ocurre con los que profesan la verdadera religión. Todos pueden contar con las formas y las prácticas externas de la religión. Y eso vendría a ser la cáscara. Pero no todos tienen la sustancia, no todos tienen esas actitudes que son agradables a Dios, esa postura con la que Él demanda que nos acerquemos, lo cual vendría a ser el jugo. Y si lo piensan, ambas cosas son importantes, las formas y el corazón. Esas cosas externas en la religión y el interior, las actitudes. Dios ordenó ambas cosas. Dios nos ha pedido cosas que son externas y son parte de su adoración. Dios nos manda, por ejemplo, a asistir a la iglesia. Es un acto externo, un acto que vemos. Uno puede estar aquí con un corazón muy malo y quizá no nos demos cuenta porque estamos haciendo aparentemente todos lo mismo. Dios ha ordenado esas cosas externas, pero Dios demanda también que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y esto ya no solo se hace de manera externa, esto se hace con el corazón, esto se hace de manera interna. Uno puede estar presente en la iglesia y tener esa cáscara sin que uno esté adorando en espíritu y en verdad. Dios se toma muy en serio estas dos cosas, las formas y las actitudes en la religión, y espera que nosotros hagamos lo mismo. Sin embargo, la preeminencia está en el aspecto interno, en el corazón, y hemos visto ya algo de eso en Marcos capítulo 7, por ejemplo, en donde el Señor apunta al corazón. Cuando los fariseos y algunos intérpretes de la ley estaban hablando de lavarse las manos antes de comer y tratando de condenar a los discípulos y a Jesús porque no se habían lavado las manos, el Señor los reprende duramente y les dice que la maldad sale del corazón, que el pecado proviene del interior del hombre. Lo mismo pasa, hermanos, por consecuencia, en un corazón recto. ¿Cuáles son las expresiones de un corazón recto? Expresiones que son agradables a Dios. Pero todo comienza con el corazón, en el aspecto interno. Si el corazón se sujeta alegremente a la voluntad de Dios, las formas vendrán por añadidura y serán algo agradable a Él. Pero si solamente están presentes las formas, los ritos, los actos y no el corazón, uno termina cayendo en la peor hipocresía. Por eso nos amonesta el proverbio diciéndonos: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Dios pesa los corazones, no solo nuestros actos, sino también la disposición interna. Y eso es exactamente lo que vemos a Cristo hacer en este pasaje.
el Señor le hace ver a sus discípulos lo que llama su atención. Cristo va a pesar los corazones aquí. En primer lugar, de los escribas y en un segundo ejemplo, en aquella viuda pobre. Lo que llama la atención de Cristo no eran los escribas ni sus demostraciones externas de religiosidad, por más apantallantes que fueran. Lo que llamó la atención de Cristo fue una viuda pobre, haciendo una ofrenda que vamos a ver, hermanos, eran apenas centavos para su época. Consideremos lo que el pasaje nos dice en este orden. Primero pensemos cómo es Jesús el que está pesando los corazones aquí. En segundo lugar, veamos dos ejemplos. Tenemos el ejemplo de los escribas, que es un ejemplo negativo, y tenemos el ejemplo de la viuda pobre, que es un ejemplo positivo. Tenemos a Jesús, el que pesa los corazones, un ejemplo negativo, el de los escribas, y un ejemplo positivo, el de la viuda pobre. Consideremos entonces, en primer lugar, ¿quién es el que dice estas palabras? Y en particular, ¿cuál es su autoridad, su conocimiento y su instrucción? ¿Cuál es la autoridad que tiene Jesús para pesar los corazones? ¿Con qué autoridad podía Jesús denunciar a los escribas y elogiar a la viuda pobre? ¿Con qué autoridad podía decir Jesús, lo habíamos visto ya en un pasaje anterior, decirle a un hombre que estaba cerca del reino de Dios? Se trataba de una autoridad celestial, autoridad como el Hijo de Dios y el ungido de Dios. Y estas son cosas que hemos considerado en estos pasajes. Si hemos visto al Señor en el Evangelio perdonar pecados, expulsar demonios, detener tormentas, no debería ser ya para nosotros una sorpresa que Él tenga una autoridad especial para juzgar, para hacer distinción entre lo que es puro y lo que es impuro, para hacer una distinción también correcta entre personas y juzgar no solamente los actos, sino ir más allá, al corazón. El mismo Jesús que hablaba en el templo en ese momento, nos dice la Escritura, será el juez de vivos y de muertos. Jesús tiene la autoridad para separar el trigo y la cizaña, las ovejas de los cabritos. Jesús tiene la autoridad para dar la entrada al reino a las ovejas y lanzar a los cabritos al lago de fuego. Él tiene las llaves de David para abrir la entrada al reino celestial, a ese palacio en las alturas, y también las llaves de la muerte y del Hades para condenar a los soberbios. La autoridad de Jesús no puede ser quebrantada. Y los que se opongan a esa autoridad y a su reino recibirán justa retribución, como Jesús lo muestra de aquellos escribas. Incluso el Señor dice, estos recibirán mayor condenación. Uno puede recibir una mayor condenación, no solamente la condenación, hay grados en la condenación y Jesús nos lo dice. En un momento vamos a considerar por qué, qué era tan malo de lo que los escribas estaban haciendo. Por otro lado, los que reciben el reino de Dios como un niño, aunque sean pobres y despreciados en este mundo como aquella viuda, recibirán la vida eterna. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, sin distinción alguna, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y así como el Señor pesó los corazones en aquel día, tanto de los escribas como de la mujer viuda, así también pesará nuestro corazón. Pero además de la autoridad que Jesús tiene para hacer esto, piensen en el conocimiento que Jesús tiene para pesar el corazón. ¿Qué conocimiento tenía Jesús para decir estas palabras? El conocimiento de alguien que ve el corazón. Ya habíamos visto en algún pasaje en Marcos cómo Jesús supo que los escribas habían cavilado en sus corazones. Cuando el Señor perdonó los pecados del paralítico, Marcos capítulo 2, y después lo sanó.
El Señor supo en su espíritu, nos dice ese pasaje, que los escribas que estaban presentes cavilaban en su corazón. No lo estaban diciendo en voz alta, lo estaban pensando. Y Jesús los conoció. Habíamos visto también a Jesús percibiendo la hipocresía de los herodianos. Y ahora el Señor denuncia también a los escribas y ve el corazón devoto de aquella viuda. A diferencia de él, hermanos, nosotros nos equivocamos seguido en nuestros juicios y opiniones. Nosotros podemos terminar condenando a alguien que Dios no condena o aprobando a alguien que en realidad Dios condena. Pero Jesús no se equivoca. El juicio de Jesús es infalible. No tiene margen ni posibilidad de error. No puede equivocarse. Él mismo nos ve, como nos dice el Salmo 139, al estar acostados y al andar. Sea que estemos en el Seol, o sea que estemos en los cielos, en las alturas, Cristo nos ve y ve también lo que hay en nuestro corazón. Recordemos aquí que el Señor juzgará a todo ser humano conforme a su omnisciencia. No hay nada que podamos esconder de Él, como tampoco pudo quedar en oculto la vida de los escribas y de aquella viuda. Por eso el apóstol Pablo habla del día en que Dios juzgará los secretos de los hombres. Las malas obras de los impíos quedarán al descubierto y arderán ante el fuego de la pureza consumidora de Dios. Pero las buenas obras y el sufrimiento de sus santos brillarán como el oro y como joyas preciosas. Metáforas que la Escritura utiliza para hablar de esas obras que van a resistir el fuego de Dios. Pero no solo encontramos en Jesús una autoridad especial y un conocimiento distinto para juzgar, para pesar el corazón. También podemos agregar la instrucción de Cristo. Porque no es la primera vez, hermanos, que Cristo repudia la hipocresía en lo que hemos leído en este Evangelio. Ya habíamos visto algo de eso, como lo decía ahorita en Marcos capítulo 7, cuando el Señor le dijo a los fariseos y a algunos escribas: este pueblo de labios me honra, citando a Isaías, mas su corazón está lejos de mí. Este es un tema recurrente en los labios del Salvador, y que en su oficio profético condena la hipocresía de la manera más vehemente. Hay muchas personas que rechazan el mensaje de las Escrituras o el Evangelio porque ven la hipocresía y creen que han sido los primeros en detectar la hipocresía que puede existir en la religión. Pero si leemos los Evangelios, es algo de lo que Jesús constantemente habla y nos advierte. Él ya lo había dicho primero. Es un gran peligro, es un peligro latente. Con esto, hermanos, vemos cómo Jesús pesa los corazones, entonces, por medio de su autoridad, conocimiento e instrucción. Pero veamos ahora cómo se distinguen esos dos ejemplos que tenemos aquí. Por un lado los escribas y por otro lado aquella viuda pobre. Pensemos primero en el ejemplo de esos escribas. Ya habíamos visto en otros pasajes que una manera en la que nos enseñan los evangelios es por sus ejemplos. Y esto ocurre con los personajes secundarios. ¿Quién es el actor principal en el evangelio? Nuestro Señor Jesucristo. El libro se trata de Él. Pero hay personajes secundarios. Unos son ejemplos positivos. Pensemos en aquella mujer con el flujo de sangre que se acerca a Jesús con fe en que el Señor tiene poder para sanarla. Pensemos en aquel hombre también en ese pasaje que le pide a Jesús que vaya a su casa y sane a su hija porque estaba agonizando. Podemos pensar en el ciego Bartimeo, ¿verdad? Veíamos su ejemplo también, cómo él clamaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Pero también en los evangelios encontramos ejemplos negativos. Jesús ya le había dicho a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos y de Herodes. Hay ejemplos negativos. Piensen en Judas, piensen en Pilato, etc. Jesús nos da aquí un ejemplo negativo. ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de los escribas? ¿Cuál era el problema con ellos? Jesús comienza diciendo: guardaos de los escribas. Y encontramos aquí 4 verbos. ¿Qué es lo que ellos hacen? Gustan de andar con largas ropas, aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Gustan, aman, devoran, hacen. ¿Cuál es la actitud o el pecado que está detrás de todos estos actos? Vamos a descomponer las declaraciones que encontramos allí para ver o pensar en cuál era la postura en su corazón. Encontramos amor a la gloria de los hombres, porque querían ser vistos y reconocidos por ellos. Querían que la gente los saludara, los reconociera, los vieran en los primeros asientos, en los lugares de honor, fuera en la sinagoga, en sus actos religiosos, fuera en las cenas, ¿verdad? En actos de comunión. Querían ser reconocidos por los hombres. Amaban la gloria de los hombres. También vemos orgullo, porque se creían muy importantes y dignos de la atención de todo el mundo. Harían menos a los demás y se hacían más grandes a sí mismos. Vemos también codicia, porque Cristo dice que devoraban las casas de las viudas. Y si bien no sabemos exactamente a lo que se refiere esto, las palabras claramente nos indican que de algún modo se aprovechaban de ellas. Y no olvidemos, hermanos, ahorita quiero que veamos algunos pasajes, qué es lo que decía Dios acerca de las viudas. Y vemos también, por último, hipocresía, porque su religión consistía más en las apariencias y porque aquello que ya conocían, porque recuerden, eran expertos de la ley, no se reflejaba en sus vidas. Y querían esconder eso o camuflajear eso como santurrones, haciendo largas oraciones, queriendo parecer piadosos delante del pueblo. Esos mismos que conocían la ley, hermanos, sabrían instrucciones como estas. Vean por favor Éxodo capítulo 22, versículo 22. Éxodo 22, 22. ¿Qué decía Dios acerca de las viudas? A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de las viudas y por qué se habla de los huérfanos? Porque serían, y lo siguen siendo hasta el día de hoy, de las personas más desprotegidas, más vulnerables, que pueden ser objeto de cualquier maldad. Yo recuerdo haber escuchado ahí en Guadalajara de una banda de ladrones, eran abogados, que se dedicaban a tocar las puertas buscando casas en donde vivieran adultos mayores solos, y a través de diferentes engaños y prometiéndoles ayudas, les robaban sus escrituras y se quedaban con sus casas. Lo mismo sigue pasando hasta el día de hoy. Y Dios expresa fuertemente acerca de esto. Vean también Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 y versículo 18. Hay muchos pasajes, voy a mencionar solo algunos. Deuteronomio 10, 17 y 18. Moisés, hablando con el pueblo, les dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Dios ha prometido hacer justicia al huérfano
y a la viuda. Vean por último Isaías capítulo 10, el profeta Isaías. En este caso una denuncia que se parece a lo que el Señor nos dice aquí. Isaías capítulo 10, versículo 1. Nos dice: ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿Aquí nos acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? El mismo espíritu, hermanos, con el que Cristo está hablando aquí, denunciando la maldad de estos hombres. Y es por todo esto, por ese amor a la gloria de los hombres, por su orgullo, por su codicia, por su hipocresía, que el Señor nos dice: estos recibirán mayor condenación. A pesar de todo el conocimiento que habían acumulado, estaban haciendo todo lo que es contrario a la ley y al espíritu de la ley de Dios. ¿Cómo aplicamos entonces este ejemplo? Es un ejemplo negativo. ¿Cómo hacemos para tomarlo y decir, nuestra vida entonces tiene que ser diferente a esto? Tiene que contrastar con este ejemplo negativo. En primer lugar, hermanos, permítanme decir esto a modo de aplicación. Esto reprende la hipocresía de muchos líderes religiosos. No olvidemos que los escribas eran personas con autoridad en el pueblo. Se dedicarían a interpretar la ley. ¿Y cuántos en el día de hoy son los que siguen los pasos de los escribas y hacen de su religión una mera cáscara? ¿Cuántos, podríamos decir, se forran con el dinero de sus congregantes, prometiéndoles paz y prosperidad económica a cambio de sus ofrendas? ¿Cuántos hay que omiten sistemáticamente desde los púlpitos la verdad y aún la niegan y hablan sandeces, haciéndola de payasos, comediantes y motivadores, y nunca les hablan de Cristo el Salvador? Por otro lado, ¿cuántos hay también, podríamos agregar, que aún predicando el Evangelio en toda su pureza, pueden mantener una vida tan contraria con un carácter desaprobado? Y estoy hablando, hermanos, aquí de líderes, tristemente, aún en figuras públicas, en predicadores famosos que habían sido usados por Dios en algún momento. Vemos escándalos por los pecados en los que incurren. Un hombre sabio dijo que el ministro tiene 3 tentaciones: la fama, las faldas y la fortuna. Oremos, hermanos, que Dios levante líderes fieles, que sean todo opuesto de estos escribas, líderes humildes, líderes congruentes con la palabra de Dios. Y les pido también, oren por mí, para que el Señor me libre de esas tentaciones en el ministerio y me conceda ser un discípulo fiel. Hermanos, no se impresionen por los dones de los hombres. No se maravillen de los dones de los hombres. No es difícil encontrar a un predicador con elocuencia y con denuedo. Satanás podría predicar muy bien la palabra de Dios. Tiene una teología mejor que la nuestra. Lo conoce por más tiempo, conoce también al hombre por más tiempo. Lo difícil, hermanos, es encontrar a un hombre humilde que quiera lavar los pies de sus hermanos. Eso sí debería llamar nuestra atención. Eso sí debería impresionarnos. En segundo lugar, este pasaje contiene una lección y una advertencia para todos nosotros. La lección y la advertencia es que cualquiera de nosotros podría caer en la misma clase de actitudes si no fuera porque el Señor nos guarda y nos libra. Todos llevamos un ídolo en el corazón que se llama yo, y es difícil mortificarlo. Solo la gracia de Dios obrando en nosotros puede lograr ponerlo a raya. Recuerden con esto que tenemos al Dios que ve el corazón, y Él nos ha dicho que una de las cosas que aborrece son
los ojos altivos. Proverbios 6:17. El orgullo, la soberbia es algo que Dios repugna con todo su ser. Digamos entonces con David, como él dice en el Salmo 19, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cómo tomamos entonces ese ejemplo, hermanos? Debemos ser lo contrario, debemos ser lo opuesto a lo que eran esos escribas. Pero llegamos ahora al último punto, al ejemplo de la viuda pobre, que comienza en el versículo 41. Un ejemplo contrastante. ¿Cuáles son las circunstancias en las que se presenta esta mujer? Nos dice el versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Jesús estaba muy probablemente posicionado en el área a la que podían accesar las mujeres en el recinto del templo, observando a los que echaban allí el dinero en el arca de las ofrendas. Y era algo esperado que los ricos echaran mucho. Eso nada tenía de raro o especial para él. Pero de pronto aparece esta mujer, y por la manera en que se describe, creo que no estaríamos mal si decimos que la condición de esta mujer sería algo evidente. Que por su edad, por sus rasgos, por su vestimenta, sería evidente para todos que se trata de una viuda y de una viuda que es pobre. ¿Qué es lo que hace la mujer? Esperaríamos, hermanos, que ella misma fuera objeto de la misericordia del pueblo. Ya lo leíamos en el Antiguo Testamento, que ella fuera cuidada por los demás, por los que tenían trabajo, por los que todavía tenían fuerzas, por los que recordaban que en algún momento sus padres fueron esclavos en Egipto y que debían pensar, debemos tratar de una manera diferente a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Y tristemente sería una candidata también para los abusos de los escribas. Cristo nos dice, ellos devoraban las casas de las viudas, pero ella estaba decidida a dejar su ofrenda. Un cuadrante, nos dice Marcos, para que se den una idea. El sueldo de un día de trabajo era un denario, así se llamaba esa moneda, un denario por un día de trabajo. Si pensáramos que el turno de trabajo duraría 8 horas, un cuadrante sería la paga por 8 minutos de trabajo. O sea, si lo quieren poner en una fracción, una parte de 64. La mujer solamente traía centavos. Y Cristo nos dice que ese era todo su sustento. Imagínense la clase de pobreza de la que estamos hablando. Su sustento consistía en 8 minutos o el equivalente a 8 minutos de trabajo. No podía ser una mujer más pobre. Y Jesús la elogia. Jesús la pone como un ejemplo allí. ¿Qué es lo que el Señor dice de ella? Fíjense, versículo 43. Después de ver esa escena, el Señor dice, entonces llamando a sus discípulos, hay una lección aquí, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué es lo que llama la atención del Señor, del Rey de Gloria? No son las ostentaciones de los escribas, no son sus largas ropas, sus demostraciones de religiosidad. Es una viuda extremadamente pobre, una persona en la que nadie más se fijaría. Y resulta que, según Cristo nos dice, es el ejemplo de los valores del reino de Dios. Una mujer congruente con su religión, congruente con su profesión de fe.
con su manera de adorar a Dios, con su devoción. Su ofrenda consistía en un sacrificio de fe, un sacrificio de todo lo que tenía. Jesús les dice, especialmente a los discípulos, cómo debían interpretar este evento. La ofrenda de la mujer demostraba tres cosas: fe, cuatro cosas: fe, sacrificio, generosidad y amor a Dios. ¿Por qué digo fe? Porque el Señor nos dice que ella echa allí todo su sustento. ¿Cuál sería la convicción o qué refleja este acto, hermanos? ¿Cuál sería la actitud detrás para que ella se atreviera a echar allí todo su sustento? Creo que no es difícil saberlo. Ella estaría convencida de que Dios podía sostenerla. Ella leería en el Antiguo Testamento acerca de algunas viudas que fueron atendidas por los profetas y cómo Dios proveyó aún milagrosamente para ellas. Esta mujer no tenía duda del poder de Dios para proveer. Pero no solo vemos fe, este es un acto de sacrificio. Jesús dice, de su pobreza echó todo lo que tenía. Para ella esta era una ofrenda muy costosa, aun si el dinero era muy poco. Vemos también por esto generosidad. Su corazón estaba libre del amor al dinero. ¿Y qué tan libre era ella? Que aún lo que tendría para su sustento es lo que coloca. Ella era libre de ese amor que es la raíz de todos los males. Ella quería contribuir para la causa de la verdadera religión. Y en esto vemos también, por eso, su amor a Dios. El amor que no estaban demostrando los escribas. Porque fue el amor a Dios su motor para atreverse a hacer algo semejante. Terminemos entonces con dos aplicaciones de este ejemplo. En primer lugar, esta mujer nos da un retrato de lo que consiste la respuesta correcta al reino de Dios. La forma o el acto religioso está presente. Vean, está haciendo una ofrenda. Pero ese acto se acompaña de una actitud humilde. Esta mujer está llena de fe. Esta mujer está adorando al momento de entregar su ofrenda. Un sacrificio en olor grato para Dios. Justo en el periodo de más pobreza, de mayor tribulación en la vida de esta mujer, ella tenía puesta su mirada en el galardón, en hacer tesoros en los cielos, ejemplificando así, hermanos, la manera en que Cristo había enseñado acerca del reino. Aquí cabe preguntarnos, ¿es ese el tipo de respuestas, de expresiones, de manifestaciones que brotan de nuestro corazón? ¿Es esa la actitud con la que respondemos a Dios? ¿Estamos dispuestos a tomar incluso riesgos por la causa del Evangelio? No todos están llamados a dar todo su sustento. Ojo, esto debería ser claro. Algunas personas sí, y la historia de la iglesia nos lo confirma. Un misionero nacido en una familia muy acaudalada en Inglaterra, de nombre C.T. Studd o C.T. Studd, al momento de casarse y considerar si el Señor lo estaba llamando a ser misionero al África, hablando con su esposa le dice, Charles creo que era su nombre, ¿qué es lo que Dios te dice? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Y él le dice que lo deje todo, que lo deje todo. Y eso fue lo que hizo, hermanos. Un hombre acaudalado, si no me equivoco, que estudiara en Cambridge o en Oxford, parte de un grupo allí, de una generación de la que salieron varios misioneros que impactaron mucho el mundo occidental, tuvo esa convicción. Y ustedes pueden buscar su biografía, creo que tenemos una por allí entre nuestros libros, y ver una de sus fotos a sus 60 y tantos años, completamente demacrado, después de haber padecido malaria sabe cuántas veces, viviendo en una choza de piedra, convencido de que el Señor lo había llamado
a esto. No todos son llamados a dar todo su sustento, pero todos estamos llamados a imitar el corazón, la fe, el sacrificio, la generosidad de esta mujer. En segundo lugar, y con esto termino, las palabras de Cristo nos enseñan que el valor de una ofrenda no depende de la cantidad, sino del corazón y de la proporción en que represente un sacrificio. No la cantidad, el corazón, pero hay un sacrificio de por medio. Jesús dijo que ella echó más que todos. ¿Cómo es eso posible? Si estaba echando apenas unos centavos. No es en términos de la cantidad, sino de lo que significó su ofrenda. Fue más porque, en resumen, implicaba generosidad y sacrificio. Y esto nos enseña, hermanos, por extensión, que esos dos ingredientes deberían estar presentes en nuestras ofrendas y en nuestros actos religiosos. Un corazón alegre y sacrificio. Por sacrificio me refiero a que nos desprendemos de algo que es valioso, de tal modo que nos provoca cierta incomodidad, o por lo que nos privamos de bienes u oportunidades que podríamos conseguir con ese recurso, o con esas fuerzas, o con ese tiempo. Permítanme ponerlo de esta manera. Si tú, hermano o hermana, sufres pobreza, pero te entregas a Dios de corazón y das de lo poquito que tienes, Dios se agrada en eso y te lo recompensará. No desprecies en tu corazón lo que puedas dar al Señor, por más pequeño que parezca a los ojos de otros. Vas a acumular un tesoro mayor en el cielo que aquel que da de su riqueza. Por otro lado, si tú, hermano, hermana, has recibido muchos de los bienes de este mundo, da gloria a Dios. No seas como el joven rico. Y recuerda que para ti también hay una instrucción clara. Vayamos por favor a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17 y 19. Nos dice la Escritura: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hay instrucciones muy claras para ambos, pero el principio sigue siendo el mismo. Dios quiere nuestro corazón. Y Dios quiere, hermanos, y vamos a ver eso otra vez, vamos a repetir este tema cuando hablemos de esa mujer que derrama el perfume de alabastro. Dios se agrada en esos sacrificios que son costosos, en esos sacrificios que son extravagantes, en esos sacrificios por los que otras personas podrían decirnos: ¿por qué te tomas tanta molestia en servir a tu Señor de esa forma, entregando lo mejor que tienes? En ese tipo de sacrificios son en los que Dios se agrada y en los que nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, recibimos el beneficio. Amén. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque no podemos hablar de sacrificios, Señor, sin recordar ese precioso sacrificio que has hecho a nuestro favor. Padre, pensar que no escatimaste a tu Hijo, y Señor Jesús, pensar que aún en la faz del dolor y de la muerte quisiste entregarte por nosotros. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que por tu Espíritu Santo sigas obrando en nosotros para que no seamos mezquinos en nuestra adoración, en nuestras ofrendas, y para que no caigamos, Señor, en ese engaño de la hipocresía religiosa. Ayúdanos a ser congruentes con tu palabra y con las instrucciones que nos das. Perdónanos, Señor, por nuestras ofensas, porque debemos reconocer que
muchas veces y de muchas maneras hay incongruencias en nuestra vida. Señor, rectifica nuestro corazón, alíñalo con tu palabra, con tus mandatos, y concédenos al participar de estos elementos que nuestra fe sea renovada, nuestras fuerzas, nuestro propósito por entregarnos por completo a ti, por darnos a ti, Señor. Te pedimos que bendigas estos elementos, el pan que vamos a partir y la copa, que nos recuerdes la unidad que tenemos como un cuerpo, y que sigas obrando en nosotros, Señor, dándonos crecimiento como cuerpo de Cristo. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.